Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana. Sin más introducción, vamos a escuchar de inmediato las palabras que acaba de pronunciar Michelle Bachelet en la 42 sesión del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, presentando su tercera ampliación del informe sobre Venezuela. Escuchemos. Tenemos algún problema acá con esta información, con este audio. Como ustedes saben, el Consejo de Derechos Humanos está sesionando hoy, lunes 9, por la diferencia de hora. Ya las palabras, hace 30 minutos finalizó su intervención Michelle Bachelet. Miembros del Consejo de Derechos Humanos, Excelencias. Desde la presentación de mi informe, Lamentablemente tenemos severos inconvenientes para poder disponer de este audio. Repito, la intervención de la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Bueno, de todas maneras vamos a escucharla en breve en otras versiones, porque esto lo cubrió prácticamente toda la prensa internacional. Destaco los principales elementos de la intervención de Michelle Bachelet hace apenas 30 minutos en el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En primer lugar, plantea que ha habido algunos avances, entre comillas, en el tema de los presos políticos. Destaca, subraya que el pasado 6 de septiembre personas de su oficina pudieron entrar por fin a Ramo Verde y reunirse con algunos presos políticos. Por supuesto, es evidente para nosotros acá en Venezuela como si desde que se fue Bachelet hasta el presente, apenas hace 3 días, pudieron reunirse sus representantes con estos presos políticos. Obviamente esa apertura, esa microapertura del gobierno tenía que ver precisamente con este evento de hoy. También hizo hincapié la alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas en el agravamiento agudo, considerable, del drama económico y social que viven los venezolanos, la violación de derechos humanos que implica el agravamiento de la crisis económica y del abismo de la crisis social en nuestro país. No dejó de alertar sobre lo que ella llama los efectos secundarios de las sanciones económicas impuestas por el gobierno de Estados Unidos al gobierno venezolano y el impacto colateral que esto tiene. Sin embargo, volvió a plantear, volvió a destacar que la crisis económica es anterior a las sanciones del gobierno norteamericano. También destacó en forma enfática la denuncia que hizo en su anterior informe sobre las ejecuciones extrajudiciales y volvió a señalar concretamente el caso de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, FAES, como perpetradora de ejecuciones extrajudiciales y de acciones abiertamente violatorias de los derechos humanos. Señaló también de manera dura lo negativo de la conducta de los países que reciben a los refugiados
venezolanos o que podrían recibir a los refugiados venezolanos. Dice que al levantar barreras migratorias no frenan el flujo de los refugiados, pero sí los condenan a caer en manos de las bandas de trata de personas. Palabras más, palabras menos, así lo expresó Michelle Bachelet en esta apertura de la 42 sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Yo debo recordarles a ustedes dos cosas que tuvimos recientemente en este programa. Tuvimos por un lado la intervención de Liliana Ortega, la presidenta de COFAVIC, el Comité de Familiares de las Víctimas, explicándonos acá qué es exactamente una comisión de investigación. Esta es una solicitud que están haciendo más de un centenar de organizaciones no gubernamentales venezolanas ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en esta sesión del día de hoy. Acá estuvo explicándonos Liliana Ortega qué es y para qué sirve una comisión de investigación. Nos decía, no es un sustituto de la justicia interna, pero sí es un mecanismo para profundizar la investigación de las violaciones de derechos humanos y sobre todo para visibilizar a las víctimas. Nos decía, nos explicaba acá Liliana Ortega que no es, ¿cómo decirlo? No es un espacio de administración de justicia transicional, no, pero sí es un mecanismo que permite que la búsqueda de justicia y sobre todo de reparación a las víctimas no permanezca en el olvido mientras se resuelven los temas políticos inherentes a la transición. Luego tuvimos acá a Feliciano Reina, quien nos explicaba que en esta sesión del Consejo de Derechos Humanos probablemente ocurra algo que sea insólito para todos nosotros, la incorporación del gobierno de Maduro como integrante del Consejo de Derechos Humanos. Nos explicaba acá Feliciano Reina que están abiertos 2 cupos para América Latina en la integración del Consejo de Derechos Humanos y que las únicas 2 candidaturas que existen son las de Brasil y las del gobierno de Maduro, en representación o usurpando la representación de Venezuela. En esa circunstancia, el que el gobierno de Maduro llegue a tener un escaño en el Consejo de Derechos Humanos seguramente será aprovechado de manera demagógica por el gobierno de Maduro, pero ya nos alertaba Feliciano Reina sobre la realidad de esa designación, que de llegar a producirse sería simplemente el producto de un tecnicismo electoral dentro de la ONU. Finalmente vamos a escuchar dentro de unos minutos a Mariela Ramírez. Mariela Ramírez es la representante del Movimiento Ciudadano Dale Letra, integrante también de la Alianza en Protesta Pacífica, que agrupa a numerosas organizaciones no gubernamentales que para el día de hoy tienen una actividad planteada precisamente a propósito del tema de esta reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Vamos entonces a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde,
por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión tras escuchar este breve resumen de lo que fue la intervención de Michelle Bachelet en la 42 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU hace apenas unos 35 minutos. Y recordando los antecedentes que en este programa nos dieron tanto Liliana Ortega como Feliciano Reina a propósito de esta situación, tenemos ahora en línea a Mariela Ramírez. Para el día de hoy está prevista una actividad por parte de un conjunto de organizaciones no gubernamentales tratando de incidir precisamente en lo que son las propuestas elevadas ante este Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Dejemos que sea Mariela Ramírez la que nos explique exactamente en qué consistirá la actividad y cuáles son las propuestas que se están haciendo. Mariela, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Buenos días, Chuo, y buenos días a todos los oyentes madrugadores. Efectivamente, el día de hoy a las 10 de la mañana, frente a la sede del PNUD, en la avenida Francisco de Miranda, nos vamos a convocar una cantidad de organizaciones y movimientos sociales que hemos firmado un documento a la comunidad internacional, dirigido a la comunidad internacional, en la que consideramos que se debe impulsar una comisión de investigación sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela. Y esto es así, puesto que consideramos que en Venezuela no existe una institucionalidad democrática para investigar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos, lo que se ha transformado en una situación de impunidad para las políticas del Estado, ¿no? En la reciente visita de la alta comisionada Michelle Bachelet se llegaron algunos compromisos con el gobierno y no ha habido voluntad política para el cumplimiento de esos compromisos, ni siquiera se ha logrado que esos compromisos se firmen por escrito. La misión técnica de la oficina del alto comisionado que se había acordado que estuviera en el país con mandato de una posible apertura de una oficina permanente del alto comisionado en Venezuela tampoco se cumplieron y solo hasta el día de ayer volvieron a reingresar la comisión técnica al país que había salido y no se le había renovado su permiso de acceso. También se había llegado a resoluciones, a acuerdos sobre las posibilidades distintas de esta comisión técnica a los recintos carcelarios y solamente se ha cumplido una de ellas, en Ramo Verde, según palabras de la alta comisionada esta mañana en Ginebra. Y por todas estas situaciones, pues nosotros consideramos que es necesario que una comisión de investigación profundice el estudio sobre Venezuela para que además no quede ninguna duda sobre lo que ocurre en el país. El gobierno ha pasado desde la lectura del informe en julio, descalificando la labor de la comisión técnica, así como de la alta comisionada, y pues una comisión de investigación sería una comisión plural conformada por distintos países, investigadores, que dejaría pues sin lugar a dudas muy clara cuál es la situación de violación de derechos humanos en el país. Entonces, nuestra intención el día de hoy, justamente, como tú decías, es incidir sobre la comunidad internacional, hacernos saber cuál es el planteamiento de la sociedad civil en Venezuela para que se tomen las medidas de impulsar esta comisión. Estamos conversando con Mariela Ramírez, ella es vocero del Movimiento Dale Letra y forma parte de al menos dos iniciativas. Una es la Alianza en Protesta Pacífica y la otra es el Diálogo Social. Ambas iniciativas agrupan a un importante número de organizaciones de la sociedad civil que participan de esta convocatoria del día de hoy a las 10 de la mañana frente a la sede del Programa de las Naciones Unidas acá en la avenida Francisco de Miranda en Caracas. Mariela, ¿qué panorama abre este tercer informe, esta tercera ampliación del informe de Michelle Bachelet? Por un lado, las expectativas son importantes, por otro lado está el contraste entre la contundencia de las denuncias de Michelle Bachelet y la postura del señor Maduro Moros. Por ejemplo, el tema del FAES es claro. Bachelet ha anunciado y denunciado
la existencia de una gran cantidad de ejecuciones extrajudiciales, para decirlo sin demasiada elegancia, de asesinatos perpetrados por efectivos del FAES, y la respuesta del señor Maduro Moros ha sido decir públicamente en cadena de radio y televisión: ¡viva el FAES! ¿Qué podemos esperar los venezolanos y qué debemos hacer los ciudadanos frente a esta situación? Bueno, nosotros debemos seguir documentando las graves violaciones que ocurren en el país, denunciando. Debemos recordar que los derechos humanos son universales y por tanto son exigibles ante todas las naciones del mundo, y los venezolanos debemos seguir alzando nuestra voz, tener conciencia de que no estamos solos, de que estamos amparados por un vínculo con la humanidad, y debemos seguir haciendo este trabajo de incidencia, de denuncia permanente ante la comunidad internacional de los graves desmanes que se comete señor Maduro Moro. Y bueno, esta situación va abriendo un proceso que lamentablemente pues tiene sus tiempos, no es tan rápido y digamos eficiente en relación a la gravedad de lo que sucede, pero esto no debe desmotivarnos ni desmovilizarnos, sino por el contrario hacemos intensificar esta presión sobre los organismos multilaterales y sobre, digamos, todas las naciones del mundo, para que estas medidas pues se van progresivamente aplicándose, sigan su proceso y podamos tener resultados. La señora Bachelet habló esta mañana de la posibilidad de la entrada al país de 10 relatores especiales en visitas programadas en los próximos 2 años. Sé que estas cifras suenan para cualquier venezolano que sufre extremadamente largas, pero son procesos que pues debemos ir cumpliendo y de manera que podamos incidir también sobre los expedientes que estas graves violaciones de derechos humanos están llevándose en la Corte Internacional de Justicia también. Y pues esto es un proceso y no debemos desmayar, no debemos callar ante todo esto, sino por el contrario intensificar nuestra denuncia para que haya pues la mayor presión sobre estos personeros de la cúpula del gobierno para que tomen las medidas adecuadas. Mariela, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del lunes 9 de septiembre. Un gran abrazo y nos vemos en la calle. Gracias. Nos esperamos. Era Mariela Ramírez, del Movimiento Ciudadano Dale Letra, de la Alianza por la Protesta Pacífica y del Diálogo Social, invitándonos entonces a todos a esta concentración a las 10 de la mañana frente a la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Eso está en las inmediaciones de Parque Cristal, en la avenida Francisco de Miranda, en las cercanías del Parque del Este. Allí el planteamiento es la exigencia de la sociedad civil venezolana de que se designe una comisión de investigación que sistematice la averiguación sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Hoy se está produciendo, en estos momentos, se está produciendo una nueva y contundente derrota del régimen de Maduro Moros en el mundo. Esta tercera ampliación del informe de Michelle Bachelet en el Consejo de Derechos Humanos lo que hace es ratificar y ampliar el carácter del régimen de Maduro como violador de los derechos humanos y de las garantías fundamentales que son el sustento no solamente de la democracia en cada país, sino también de la convivencia de las naciones en el mundo. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM.
porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Abrimos nuestro programa hoy rompiendo el celofán con las declaraciones, mejor dicho, con la intervención de Michelle Bachelet en este 42 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en las Naciones Unidas. Les recuerdo el resumen que hicimos. Quizás el elemento donde más hincapié hizo Michelle Bachelet es en la violación masiva a derechos humanos que ha implicado el agravamiento de la crisis económica y social en el país, el tema del acceso a los alimentos, el tema del acceso a las medicinas. Por eso vamos a conversar de inmediato con un venezolano que ha hecho un seguimiento estricto y, hay que decirlo, desapasionado, con alta calidad técnica en lo que ha significado todo este proceso de deslave económico y social. Me refiero al sociólogo Edison Arciniegas, especialista, acucioso investigador del tema alimentario y vocero de la organización no gubernamental Ciudadanía en Acción. Edison, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿De qué manera combinar esta preocupación expresada por Michelle Bachelet en la madrugada de hoy, hora venezolana, con lo que ha venido registrando Ciudadanía en Acción? Es decir, la limitación, por un lado, en el tema de lo que es el dispositivo del CLAP en el suministro de alimentos. De todas partes estamos recogiendo nosotros denuncias y señalamientos de que se ha reducido la frecuencia en la entrega de estas cajas, se ha reducido la cantidad de alimentos dentro de ellas, se ha elevado el costo de las mismas, se ha agravado el tema de la corrupción en su distribución. Y por otro lado, este asunto de los bonos. El señor Mauro Moros ha anunciado prácticamente una ráfaga de bonos, es decir, de transferencias en efectivo a través de este mecanismo de control llamado el Carnet de la Patria. ¿Qué nos puede decir a propósito de esto en el marco de estas denuncias hechas por Michelle Bachelet? Buenos días, te escuchamos. Buenos días, Chivo. Muchas gracias por la invitación. En primera instancia hay que decir que el país está registrando un proceso de agravamiento de su seguridad alimentaria. Estamos hablando de un país que en el lapso entre el mes de junio y el mes de agosto ha perdido aproximadamente unas 30.000 toneladas métricas de alimentos, que vendrían a ser algo así como el 10% de lo que teníamos en el mes de junio. Esa es una de las caídas más pronunciadas que hemos tenido, al menos en el periodo en que nosotros hemos estado midiendo. Eso nos revela y nos refleja que en Venezuela la cantidad de alimentos se está reduciendo de forma muy acelerada. En segunda instancia, en el caso del CLAP, estamos hablando de una política pública que por primera vez desde que la estamos midiendo no alcanzó ni siquiera al 50% de la familia. En el mes de junio el CLAP estaba por en torno al 56% de la familia venezolana, pero en el mes de agosto apenas estaba llegando al 41% de las familias. Si la medimos, entonces estamos hablando de una pérdida porcentual de más del 10% de las familias en apenas un par de meses. Pero no conforme con que había 10% menos familias, se redujo a la mitad el número de cajas. Teníamos más de 6 millones de cajas en el mes de junio y tenemos apenas unas 3 millones de cajas en el mes de agosto, lo que revela que el Estado hizo un ajuste o un proceso de sinceramiento o un proceso de austeridad o como lo queramos llamar, en el que había familias que recibían más de una caja, pero en el proceso de estos últimos 2 meses empezaron a recibir apenas una caja, lo cual significa que el Estado empieza a aplicar una especie de racionamiento sobre las poblaciones ya racionadas, porque hay que entender que el CLAP en sí mismo nunca fue más que una especie de racionamiento o respuesta de emergencia ante las carencias alimentarias, porque una caja apenas podría satisfacer el 11% de los requerimientos de calorías o de energía de una familia. Eso entendido en el hecho que se pierde cobertura, en el hecho que se pierde acceso,
en el hecho que se pierde volúmenes, porque también estamos hablando de una caja que puede haber bajado en algunas zonas de Venezuela a 8 kilogramos apenas. Por ejemplo, nosotros hemos identificado que hay una franja de parroquias en donde vive más o menos el 25% de la población, en las que la cobertura llegó a menos de 30% y donde las cajas no pesaban ni siquiera 9 kilos. Ese hecho, cuando lo analizamos, nos indica que el CLAP como política está teniendo cansancio cardíaco. Ese cansancio cardíaco, si lo analizamos en un contexto en el que el Estado parece estar quedándose sin inventario, pudiese entonces empezar a explicarnos esa transferencia directa que significaron este bono de 250.000 bolívares, que por cierto, no lo han terminado de pagar, están en un proceso de pagarlo. Primero se lo están pagando a los empleados públicos y luego es que van a llegar al resto de la población. Ese hecho merece un análisis más profundo, porque estamos ante un Estado que había venido construyendo un esquema de control y de estabilización del orden público en base a los alimentos, en donde los alimentos eran el principal elemento de estabilización, pero están perdiendo ese elemento de estabilización. Esa pérdida de ese elemento de estabilización implica el debilitamiento de la principal estructura de organización social, de movilización, de control que existe en Venezuela, que son los CLAP, una estructura que tiene más de 300.000 personas organizadas, haciendo activismo de forma continua en las comunidades, pero que lo hacen en torno a los alimentos. Hoy, esas estructuras parece que el nuevo mecanismo que van a tener el nuevo aliciente para poder ejercer su labor son estas transferencias condicionadas directas. Hay que esperar a ver si el Estado puede lograr seguir haciendo lo propio. Regresando al tema del derecho a la alimentación, es inevitable decir que si no se garantiza el derecho a la alimentación, estamos en un proceso en el que habremos perdido la posibilidad de realizar los siguientes derechos, porque el derecho más importante después del derecho a la vida es el derecho a comer, el derecho a alimentarse, porque ese derecho permite desarrollar los procesos cognitivos, sanitarios, biológicos, que garantizan el resto de los derechos. Sin una buena alimentación no hay salud, sin una buena alimentación no hay los procesos neuronales que nos van a permitir concebir los procesos de aprendizaje, y sin esos procesos de aprendizaje no vamos a poder concebir la libertad, que es la base de los derechos económicos y los derechos sociales. Entonces, finalmente, Venezuela está viviendo un fenómeno de agudización de su inseguridad alimentaria. Eso es muy probable que lo va a reflejar el informe de la doctora Bachelet, que ha abierto y mantenido unos canales de consulta con las organizaciones nacionales, pero lamentablemente en segundo nivel Venezuela está viviendo el desmontaje o el colapso de sus políticas de seguridad alimentaria y atención de la vulnerabilidad, lo cual es una mala noticia, porque por más perverso que sea el CLAP, significaba en el 40% más pobre del país más del 40% de los alimentos, y si esa política desaparece, pues entonces se incrementa la desnutrición y el riesgo alimentario. Y en tercer lugar, pareciera que el Estado venezolano empieza a no tener capacidad de dar ni siquiera respuestas interesadas, ni siquiera respuestas perversas a la población. Edison, extremadamente grave lo que nos estás diciendo, no solamente por su significación lo social y lo político, sino por la contundencia de los datos que estás manejando. Me quedó absolutamente claro que el CLAP bajó de 6 millones de cajas a 3 millones de cajas, y que esas cajas bajaron en su peso a menos de 9 kilos en muchísimos casos. Esto en sí mismo es dramático. Antes habías manejado un dato que no capté bien. Nos decías que habíamos perdido el 10% de los alimentos de un mes a otro. ¿Podrías reiterarnos ese dato? Sí, claro, en un bimestre perdimos el 10% de los alimentos de que disponíamos. Ahora, eso es especialmente grave si nosotros entendemos que el país está en más o menos un tercio. Nosotros estamos en este momento realizando parte de nuestra línea de investigación, porque una de las cosas que empezamos a entender es que hay unos alimentos que no están siendo contabilizados, que son este conjunto de alimentos artesanales, que son, además de alimentos difíciles de contabilizar, son alimentos más riesgosos. ¿Por qué son más riesgosos? Porque no tienen cadenas de resguardo de la garantía sanitaria. O sea, hay también un incremento de unos llamados alimentos inseguros, que a su vez, según una investigación que ya sacamos, que ya hicimos pública hace un mes y medio, pues nos indicaba que había un incremento
de casi 800% de la morbilidad, que es la cantidad de enfermedades que se generan, y de la mortalidad, que es la cantidad de muertes que se generan a partir de intoxicaciones alimentarias. Edison, agradecidos por estos minutos que nos regalan esta madrugada del lunes 9 de septiembre. Quiero anunciar públicamente que el próximo jueves, en un lugar que anunciaremos o que confirmaremos el día de mañana, el próximo jueves tendremos un foro público, un conversatorio con el sociólogo Edison Ferrer. Estará también con nosotros el doctor en Economía Oscar Mesa, presidente del Centro de Documentación y Análisis adscrito a la Federación Venezolana de Maestros, y otros activistas sociales y comunitarios, para hablar exactamente de esto, del tema alimentario como mecanismo de control social y ahora, bueno, como espoleta de una situación de gran malestar, porque parece que se le acaba al gobierno la gasolina para seguir controlando el hambre y a los hambriados, sin que haya, por cierto, esto también hay que decirlo, en el lado de la oposición, propuestas y conductas para esto, porque todo lo que hay en el ámbito opositor, por ejemplo, lo que uno conoce en el ámbito del Plan País, son propuestas para el día siguiente. Y eso es muy importante que exista, eso es saludable que exista, pero para llegar al día siguiente hay que sobrevivir al día de hoy. Y eso es precisamente de lo que se trata. Gracias, Edison. Muchas gracias, Chugo. Un abrazo. Edison Arciniegas, de la organización no gubernamental Ciudadanía en Acción, sociólogo y acucioso investigador del tema alimentario. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Para tus celebraciones privadas, familiares, laborales o de graduación, te recomiendo el restaurante Lon Low. Acércate y pide tu presupuesto y ponle música, decoración, pasapalos, comida y más a tu celebración. Acércate y coordina para que tu celebración sea inolvidable y degustes exquisitos platos nacionales e internacionales. Avenida Teresa de la Parra en Santa Mónica, calle Rufino Blanco Fombona, a la derecha después del centro comercial. Bar restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de pulpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Esta madrugada ha estado extremadamente movida la instalación del Consejo de la 42, el 42 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Así lo ha determinado en su intervención allí, en la tercera ampliación del informe de la alta comisionada Michelle Bachelet sobre el caso Venezuela. Insistió Michelle Bachelet en la masiva violación de derechos humanos que ha implicado el agravamiento de la crisis económica y social, sobre todo en lo que significa el acceso de la población a bienes esenciales como alimentos y medicinas. Hace 5 minutos escuchábamos al sociólogo Edison Arciniegas informándonos que el CLAP, este sistema
este programa gubernamental ha bajado de 6 millones de cajas a 3 millones de cajas. Y estas cajas están pesando en promedio menos de 9 kilos. Es decir, ha bajado el número de cajas, ha bajado el número de alimentos en las cajas. No nos refiramos a la calidad de esos alimentos porque ya todo el mundo sabe, a partir de las investigaciones que hizo Armando.info y varias universidades venezolanas, la deplorable calidad de las mismas. Esa es la situación, repito, desde el punto de vista social y desde el punto de vista alimentario. Ahora tenemos otra noticia importante en relación a esto, una noticia, por cierto, insólita, ¿no? En momentos en que muchísimos venezolanos están yendo del país frente a la situación de crisis terrible que estamos enfrentando, bueno, hay un venezolano que hace exactamente lo contrario. El doctor Francisco Rodríguez, economista venezolano que ha ocupado altísimas responsabilidades en el exterior, estuvo en el Bank of America, estuvo en Torino Capital, luego Torino Economics, como economista jefe, ha anunciado públicamente que se desprende de esas altas responsabilidades internacionales para venir a trabajar precisamente en la construcción de soluciones a esta crisis venezolana. Comentábamos con Edison Arciniega que, si bien parece cierto que al régimen de Maduro se le acaba el combustible para seguir manipulando el tema de los alimentos, no hay respuestas a este drama del lado opositor. Los planteamientos del lado opositor son para el día después, pero no hay, al parecer, respuestas para este momento venezolano. Por eso tenemos en línea a precisamente Francisco Rodríguez desde Washington. Francisco, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué nos puedes decir de estos anuncios que han circulado ya en diversos medios electrónicos en nuestro país? Te escuchamos. Buenos días, Chu. ¿Cómo estás? Un gran saludo para todos. Bueno, sí, efectivamente, hace una semana yo anuncié la decisión de retirarme de mis funciones en Torino Economics. Como tú sabes, como saben muchos, yo durante los últimos 8 años he estado dedicado al análisis de las economías en América Latina para mercados financieros, primero trabajando en Bank of America, después trabajando en Torino Economics. Y después de este tiempo decidí que yo le quería dedicar mucho más tiempo a Venezuela, que quería enfocarme en el problema venezolano, en particular porque la crisis que nosotros estamos viviendo en este momento, una crisis sumamente de una magnitud inconmensurable, verdaderamente. O sea, nosotros y tal vez los venezolanos no nos damos cuenta exactamente de cuán atípico incluso es este proceso que estamos viviendo. Pero esta es la contracción económica más grande en la historia de América Latina. Aquí, y es una de las 15 más grandes en la historia mundial, y cuando tú ves los otros 14 países en esa lista, son países que han estado en medio de guerras. Pero el que tú puedas tener una contracción de este tipo en un país que no ha atravesado una guerra es algo inusual, es algo que no había pasado antes, es algo que ocurre solo porque se da una serie de condiciones que efectivamente han llevado al colapso económico de nuestro país. En esas condiciones están las políticas económicas de los gobiernos de Chávez y Maduro, ciertamente son las principales responsables de lo que ha ocurrido en Venezuela durante este tiempo, pero hay una serie de un cúmulo de factores que hacen muy difícil que esta economía salga de donde está, a menos que cuente con medidas e iniciativas que van a requerir el concurso de todos los actores involucrados. Y justamente lo que a mí me mueve es la posibilidad de trabajar en este tipo de alternativas. Justamente hoy estamos anunciando, y lo voy a hacer por primera vez en el programa, la creación de una fundación. Esa fundación se llama Petróleo por Venezuela. La Fundación Petróleo por Venezuela lo que va a buscar es actuar como un centro de pensamiento para promover el estudio de ideas, iniciativas y la promoción de estas iniciativas para permitir que Venezuela utilice su riqueza
para atender los problemas más urgentes de los venezolanos y fundamentalmente su riqueza petrolera, que es la fuente dinámica de la economía venezolana, y siempre lo ha sido. La idea justamente es la de promover iniciativas que permitan atender los problemas de los venezolanos hoy, en este momento, en el aquí y ahora. Hay mucha gente que está inmersa en una reflexión sobre qué hacemos el día después, qué hacemos cuando todo esto cambie. Es una reflexión importante, relevante, que yo respeto y en la que he participado en discusiones sobre el día después. Pero creo que hemos descuidado el aspecto del aquí y ahora. O sea, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Porque hay una realidad de que tenemos una crisis política, hay una realidad de que esta crisis política está tardando tiempo en resolverse, y la realidad es que en medio de eso, Venezuela puede experimentar la primera hambruna en la historia de América Latina en más de 100 años. ¿Qué hacemos para evitar eso? Bueno, en la Fundación Petróleo por Venezuela vamos a pensar y a diseñar alternativas que permitan abordar los problemas más urgentes de los venezolanos, ahora, sin condicionar esto a que se resuelva una crisis política. No sabemos cuándo se va a resolver. Estamos conversando con Francisco Rodríguez, quien hasta hace poco era economista jefe en Torino Economics, antes se había desempeñado en el Bank of America y ahora ha creado esta fundación Petróleo por Venezuela. Recordemos que hace aproximadamente unas 2-3 semanas tuvimos a Francisco Rodríguez acá en nuestro programa y nos hablaba de la pertinencia de promover un programa similar al que se implementó en Irak, el programa de petróleo por alimentos. Nos decía en ese momento Francisco Rodríguez que si los 400,000 barriles de petróleo que Venezuela destinaba al mercado norteamericano al precio actual pudieran dedicarse a un programa de petróleo por alimentos, es decir, que ese dinero no fuera a las bóvedas de Maduro, sino que fuera a las cuentas de organismos internacionales para adquirir alimentos que llegasen efectivamente a quienes los necesitan en nuestro país, se podría quintuplicar la cantidad de alimentos disponibles en Venezuela. Dato importantísimo si lo correlacionamos con lo que nos acaba de decir Edison Arciniega, de que incluso el CLAP ha caído a menos de la mitad de lo que generalmente distribuía. Francisco, ¿de qué manera abrirle paso a un planteamiento como ese en un momento en que la disputa política en Venezuela hace de la población o un rehén, en el caso del régimen de Maduro, o daños colaterales, en el caso del imaginario de algunos sectores de oposición? Poca gente se pone en los zapatos de quien está sufriendo hambre y muerte por falta de alimentos y de medicinas. Poca gente, en los tomadores de decisiones, ubica este drama desde la perspectiva de la base de la pirámide. ¿Cómo abrirle camino a una propuesta de esa naturaleza? Sí, bueno, en primer lugar tenemos que buscar el concurso de todas las partes, todos los actores relevantes y promover una serie de principios básicos. Uno de los principios debe ser que el hambre de los venezolanos no se puede utilizar como arma política. No puede ser un instrumento para tratar de mantenerse en el poder o para tratar de llegar al poder. Y eso quiere decir que nosotros tenemos que, al igual que cuando ocurre en el contexto de guerra, que hay una serie de normas que los ejércitos, por ejemplo, no son, o sea, si un ejército está invadiendo una ciudad y le dispara instalaciones militares, eso es aceptable dentro de las normas de la guerra. Pero si le dispara a poblaciones civiles, ahí sí bombardear a poblaciones civiles, eso es considerado un crimen de guerra. De la misma forma, nosotros tenemos que tener normas sobre este conflicto político que impidan que sean los venezolanos los que paguen el costo del conflicto político. Por eso, justamente, es que la idea del programa de petróleo por alimentos, que es una idea central, y yo quiero distinguir entre lo que es la Fundación Petróleo por Venezuela, la Fundación Petróleo por Venezuela va a promover una serie de iniciativas. El programa de petróleo por alimentos es una de las iniciativas y es una de las principales iniciativas con las que va a arrancar el programa. Pero justamente la idea es que nosotros pensemos, que vayamos más allá de esta discusión entre el gobierno y la oposición sobre
si las sanciones buenas o sobre si las sanciones son malas. Las sanciones son una realidad política, lo que nosotros tenemos que pensar de la misma forma en la que las guerras son una realidad lamentablemente para algunos países. Lo que nosotros tenemos que pensar es cómo nosotros hacemos para proteger a los venezolanos y los efectos de ese conflicto. Un programa de petróleo por alimentos justamente lo que hace es que permite que se restablezcan los flujos de exportaciones venezolanas a Estados Unidos, que generan, como tú mencionabas, 400.000 barriles de exportaciones que se perdieron este año como consecuencia de las sanciones. De esto, por cierto, aquí no hay ninguna discusión. O sea, la producción petrolera venezolana era 1,2 barriles en enero, antes que se impusieran las sanciones, que se impusieron el 28 de enero, y cayeron a 750.000 barriles en el mes entre febrero y marzo, dice. Tenemos problemas. Tenemos problemas. Ahí está el efecto de los... ¿Aló? Aló, te escuchamos con dificultad, ciertamente. Aló. Bueno, eran las... Eran las palabras del ingeniero, del economista Francisco Rodríguez. Hace un anuncio importante acá, su separación de Torino Economics y la creación de esta fundación Petróleo por Venezuela. Nos aclara, Petróleo por Alimentos es uno de los programas que desarrollaría esta fundación, mas no sería la única iniciativa, y sobre todo hace énfasis en un planteamiento. Es muy importante que todos estemos pensando en cuál será el día después. Vamos a ver si podemos establecer el contacto. Francisco, ¿estás en línea? ¿Aló? ¿Aló? Ajá. Por favor, entonces, redondea el planteamiento. Correcto. ¿Te escuchamos? Bueno, entonces, precisamente la idea es que nosotros podamos agarrar esos 400.000 barriles que se han perdido, y sobre esto no hay ninguna duda. La producción petrolera venezolana cae de 1,2 millones de barriles diarios en enero del año, diario en marzo, y se ha estabilizado ahí desde ese momento. O sea, se ha sido el efecto de perder un mercado de 400.000 barriles, que era el mercado estadounidense. Entonces la idea es retomar eso y poder recuperar la capacidad de vender de ríos, pero con condición de que ese dinero vaya a cuenta de manera internacional para la compra de alimentos y medicinas, bienes esenciales, que sean repartidos en Venezuela por agencias de ayuda humanitaria de una forma totalmente despolitizada. O sea, la idea es, y fíjate que yendo al tema que estábamos hablando de CLAP, es cierto, la cantidad de cajas CLAP ha disminuido porque las importaciones del país han disminuido, las importaciones de alimentos y medicinas del país han disminuido en un 50%, y eso te marca justamente la reducción en la oferta de cajas. Entonces la idea es que se restablezca esta producción, que se pueda incluso aumentar mucho más allá del nivel que estaba antes, la provisión de alimentos y medicinas en el país, pero esto no llegaría a través de cajas CLAP, llegaría a través de un mecanismo totalmente despolitizado, manejado por agencias de ayuda humanitaria. Francisco, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos. Vamos a estar muy pendientes de la activación de esta Fundación Petróleo por Venezuela y de las iniciativas que de la misma emanen. Era Francisco Rodríguez, economista venezolano, quien ha anunciado su disposición, después de ocupar altas responsabilidades a nivel internacional, de venir a Venezuela para promover alternativas a la severa crisis social, a la severa crisis económica y en particular a la aguda crisis alimentaria que enfrentamos los venezolanos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chuo Torrealba. Solo por RCR 750 AM.